Jujuy es una de las provincias que tiene el litio, ¿no? Que es la discusión que hace años venimos diciendo, es la discusión que se va a dar, Bueno, hello, se está dando. Sí, y es lo que está pasando. Jujuy es de los países que... De los países. De las provincias que mayor crece su... A Morales le gusta ese comentario. Que más creció en los últimos años, pero al mismo tiempo que tiene los salarios más bajos de todo el país, por ejemplo, de los docentes, que es una prohibición a la protesta social que plasmada en la Constitución provincial es muy grave. Que votó con el PJ, además. Claro. Tipo, no le perdonemos eso, porque no salió solo los votos. O sea, no tiene sentido. Yo me lo dije y fue como... pero es la forrada más grande del mundo. Por más que Burrich haga campaña con el plan motosierra, como dice Cande siempre, bueno, ahora hay tijera igual, ¿no? Massa igual está metiendo la tijera. 150% de inflación proyectada este año. Yo que vos me pongo del lado de la gente que reclama por sus ingresos, porque vamos a ser todos, así que fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Hola a todos, todas y todes, estamos acá en una nueva edición de Decimos Cosas. Teníamos armado todo un temario en relación a los temas económicos, pero claramente la centralidad hoy en día pasa por Jujuy, por la reforma constitucional, por la represión, por el conflicto docente, por cómo se van sumando gremios, ese conflicto salarial, material, concreto, y que creo que se ve muy concretamente un montón de cosas que venimos charlando desde el año pasado en una conflictividad social que ya erupcionó por todos los lados. Al final la rebeldía no era de derecha, ¿no? Un poco le están corriendo por izquierda. Y también tiene mucho que ver con cuestiones económicas, ¿no? Lo que está pasando, si lo vamos a ir desarmando un poquito. Total. Todos los temas que confluyen en la reforma y en las movilizaciones, que también confluyen reclamos salariales. Bueno, tiene que ver con la estructura económica argentina, con lo cotidiano de los salarios, con el derecho a la protesta, una cantidad de cuestiones que vamos a ir desarrollando acá, ¿no? Total, y que creo que pueden ser también en términos no solo de cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy, sino también... Bueno, ¿es acaso esta ventana lo que se viene? O sea, como es Jujuy el comienzo de una conflictividad social más notoria, pero también más recrudecida en ese enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Y esto que tantas veces dijimos, nos van a venir a cagar a palos. Bueno, no era a nosotros que nos iban a venir a cagar a palos en este departamento de Palermo, sino que claramente iba a empezar con las comunidades originarias y con los sectores más vulnerados económicamente, en el sentido de los docentes, los enfermeros, todo lo que hace a los empleos públicos y que vienen perdiendo sistemáticamente con la inflación. No sé si querés que hagamos como una cronología de lo que pasó, si querés que arranquemos directamente con salarios, con los docentes que ganan los salarios más bajos de todo el país, o qué. Y bueno, podemos arrancar por la reforma, que es el tema. Dale. Y cómo eso confluye. Pero antes que eso, para comentar, yo ayer estaba mirando Twitter un poco. Sí. Y en general, cuando uno quiere saber en tiempo real lo que está pasando, termina mirando Twitter. Fui primero a la casa de Jujuy para repudiar un poco lo que fue la represión, pero después Él quería decir que estuvo en la marcha. No, que estuve leyendo Twitter después. Está muy bien, estuviste en representación de los dos. Que uno veía que esto que vos decías, de si esto es el futuro, ¿no? Post elecciones o no, como que todos decían que sí, sea del kirchnerismo, del peronismo, de la izquierda, de la derecha, o de Juntos por el Cambio, de todas las vertientes, todos decían esto es lo que se viene, claro. ¿No? Y de sus intelectuales, casi todos empresarios tuiteando, todos diciendo esto que es lo que se viene por distintos motivos que los vamos a ir desarrollando, pero a mí me pareció raro, o me pareció llamativo que nunca hay uniformidad o unanimidad en nada en el debate público, pero acá sí, claro. Por motivos muy distintos, ¿no? Que ahora los vamos a ir viendo. Total. Pero que tiene que ver con la reforma, ¿no? Tiene que ver con la reforma constitucional y en paralelo con reclamos salariales, que donde también hay que decir, Jujuy no es la única provincia que tiene reclamos salariales, sobre todo desde los docentes, porque la paritaria nacional docente fue muy mala y porque los salarios públicos en general vienen perdiendo sistemáticamente con la inflación, algo que por ahí a nivel nacional, en la paritaria nacional no se nota tanto, después depende de cada presupuesto de cada provincia, que tanto pierden esos trabajadores. Entonces hay un conflicto docente en muchas provincias. En Jujuy venía recrudeciéndose, entendiendo además que es de los salarios más bajos
de todo el país. Y, o sea, eso como yo lo pienso, ¿no? Como eso iba creciendo por un lado y después viene todo el tema de la reforma constitucional, que en realidad Morales ya había anunciado el año pasado que iba a avanzar con esa reforma constitucional. Ahora a principios de mayo tuvieron elecciones en Jujuy, ganó Morales, se hicieron estos constituyentes, este proceso constituyente para la constitución provincial, que duró menos de un mes el proceso constituyente. Sí, fue muy una reforma express, ¿no? Porque además la cerraron este fin de semana así bastante rápido, pero como decía pero no también, es menor eso, ¿no? Porque claro, una reforma constitucional, ¿no? O sea, vos votás constituyentes, o sea, vos elegís quién va a ir a representar las distintas voces. Una reforma constitucional, no es normal hacer reformas constitucionales porque justamente llevan mucho trabajo, es un proceso muy largo donde tenés que contener distintas voces, tiene que quedar claro para qué se hace esa reforma y un montón de cuestiones que obviamente no vas a resolver en un mes, y si lo haces en un mes habla de la falta de representatividad que tiene ese proceso de trabajo, ¿no? O sea, vos hiciste una reforma constitucional, ni las leyes se debaten en un mes. O sea, pensemos en cuánto tiempo se debatió la ley de aborto, ¿no? Como leyes que son importantes tardan muchísimo en debatirse, y leyes menos importantes también tardan muchísimo. No sé, el monotributo TECH, que está hace 2 años en el Congreso. Bueno, imagínense una reforma de la Constitución provincial y con artículos, que además era una reforma grande, no es que modificaba 2 artículos, modificaba casi el 90% de la Constitución provincial de Jujuy, y bueno, en un mes se ve que ya estaba escrita esa reforma constitucional. Sí. Es muy eficiente el Estado cuando quiere. Sí, porque esto arrancó hace un mes con las elecciones en Jujuy, en donde se votaron también convencionales constituyentes para que haya representantes de los partidos para que discutan y escriban una nueva constitución que evidentemente ya estaba escrita de antemano, ¿no? Pero ahí habían sido votados en paralelo, o sea, en la propia elección a gobernador y a los cargos legislativos de la provincia, también habían otros cargos electivos que eran los convencionales constituyentes y que fueron los que fueron redactando toda la constitución desde hace menos de un mes, pero en donde se fueron incorporando en lo que fue la convención original. El texto original de Morales tenía una cantidad de artículos que también los veníamos charlando en los capítulos anteriores de Decimos Cosas, mucho más polémicos de lo que terminó saliendo. Sin embargo, en el medio hubo distintas mutaciones, como por ejemplo lo que decíamos hace unas semanas, de que uno de los puntos clave de la elección era una reforma política en donde se pasaba de votar cada 2 años a cada 4, que la legislativa sea solo cada 4 y que quien salga más votado en esa elección tenga una mayoría automática y pueda básicamente la fuerza mayoritaria, la fuerza que salga primero en la elección, gobernar automáticamente sin tener que tener consenso. Básicamente la unificación del poder. Claro. O sea, la gracia de que haya elecciones cada 2 años es que no te coincida el poder legislativo con el poder ejecutivo, cosa de que haya, no digo una tensión, pero sí una comunicación, un debate público. Equilibrio de poder. ¿Qué? Un equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo, porque el judicial nadie lo elige, así que... En el caso de Jujuy lo pone Morales, claro. Lo eligen ellos. Era un chiste, pero eso sí se sacó. O sea, como que la gente va a seguir votando cada 2 años, porque era... Yo a veces siento que son esas cosas que es como demasiado polémico para que digan, no, bueno, eso no, pará, eso doy marcha atrás. Era un poco mucho, era a ver hasta en la mesa de negociación como, bueno, a ver hasta dónde puedo ir. Claro, ese fue uno de los puntos más polémicos, donde también, o sea, había un rechazo bastante importante en las movilizaciones que ya vienen de hace un tiempo, pero no con la magnitud de ahora, que a eso vamos a llegar. Pero bueno, evidentemente ahí no hubo un acuerdo hacia dentro de la misma convención constituyente. Después, el otro punto muy polémico de ese momento era la prohibición del derecho a la protesta. Básicamente que no se podían no solo no cortar rutas o calles, como suele ocurrir cuando un conflicto escala, sino figuras más, en términos jurídicos, más grises, ¿no? Que pueden permitir la arbitrariedad de quien está en el Ejecutivo
de decir esto es legal y esto no. O sea, alterar el orden público, figuras de esa forma, o hacer disturbios en la paz social, es decir, sí, figuras abstractas. Un modelo de multas, además, de multas, y de que si vos eras empleado público y te encontraban en una protesta, te echaban. Entonces es como, bueno, ¿y cómo reclamo por mi sueldo si soy empleado público? O sea, como no tiene mucho sentido. No se permite eso en ningún lugar. O sea, básicamente restringir tu derecho a la huelga. Claro, sí. Básicamente una forma de previsión de la protesta social en este marco, ¿no? De avanzar en algo que quede plasmado en una constitución, sí, que es muy difícil de cambiar después. Por ejemplo, a nivel nacional nosotros tenemos una reforma de la constitución que se hizo en el 94, pero que es impensado que se pueda volver a hacer, por lo menos en el corto plazo, por cómo están los números, etc. Y que anteriormente se hicieron muchas reformas constitucionales, donde hoy pocas veces se recuerda, pero que fueron votadas en muchos casos y en otros casos impuestas por dictaduras militares que daban marcha atrás con las distintas reformas. Y acá, bueno, tenemos la última reforma a nivel nacional que se hizo hace 30 años. Por lo tanto, es algo muy extraordinario, ¿no? para la vida política en sociedad. Entonces, que eso quede plasmado, que una prohibición a la protesta social quede plasmada en la Constitución provincial es muy grave. Por eso, esto ayuda a entender un poco la magnitud, ¿no? de las movilizaciones, que se sumaba a otro reclamo que afectaba particularmente a los derechos de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, que era esta situación en donde las mismas se les restaban derechos sobre la tierra, que vienen reclamando desde hace mucho tiempo, no solo en Jujuy y en el norte, sino en todo el país, pero en este caso es particularmente grave porque se ponía en disputa lo que podía ser eventualmente un quite de tierras, de la propiedad de la tierra, a estas comunidades para dárselas a empresas que vienen a explotar el litio, básicamente, con otras figuras, ¿no? Sí, o sea, porque a mí cuando me lo explicaron me quedé de cara, que es como, bueno, vos básicamente tenés que tener un título de propiedad, o sea, las comunidades originarias tendrían que tener un título de propiedad de las tierras sobre las que están. O sea, pensemos, ¿no? Hay una tensión en toda América Latina, en Estados Unidos también, que la resuelven de otra manera, no importa, una tensión por la propiedad de la tierra entre comunidades que estaban antes de la nación argentina y los estados nacionales. Ahí hay un derecho que se le da a las comunidades originarias de decir, bueno, esta tierra ancestral es tuya y la podés usar para reproducir socialmente, pues tampoco es que van las comunidades y después negocian con Chevron, ¿no? Eso está claro. No son las comunidades originales las que hacen eso, en todo caso son las que resguardan esos recursos naturales. Ahora, esto es pedirles básicamente, bueno, yo vine acá, impuse mis reglas de juego de este capitalismo occidental y yo te pido que vos me des un papel que demuestre que esa tierra es propiedad tuya. O sea, no tiene sentido. Yo me lo dije y fue como, pero es la forrada más grande del mundo. Y ahí viene también el reclamo desde no solo San Salvador de Jujuy, o sea, no solo desde la capital de Jujuy, sino también desde distintos lugares que para muchos, y muy porteño el comentario, ¿no? Pero todo lo que pasó en Purmamarca, era como, claro, Purmamarca, el viaje de mochilero de los 18 años, que uno recuerda con cariño, y de repente ves toda una situación represiva muy, 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 muy atroz, y con videos que realmente te dan miedo en términos de la falta de garantías, de derechos humanos. Pero bueno, antes de meternos en la represión, porque yo ya ahí pasó James Cameron y dijo, esto es mucho, ¿no? James Cameron es el director de Avatar, el creador de Avatar, director de cine de Hollywood. ¿Qué más hizo? Porque a mí me suena mucho el nombre, pero es como que no había tengo hecho tan películas ubicado. buenas antes, pero no me acuerdo. Okay. Es muy mainstream, pero que se había reunido con Morales. Morales se sacó una foto como que James Cameron, una figura internacional de Hollywood, venía a... Qué cholulos. Sí. A mí me pareció todo tan tilingo. En general, ¿viste? No tengo nada en contra de James Cameron, pero todo me pareció... ¿Por qué tiene que venir un director de Estados Unidos a decir si está bien o no el gobierno de Jujuy? Tipo, ni si está bien ni si está mal. Como, ¿qué hace, señor? Pero medio que fue engañado, dijo después, porque cayó a sacarse... O Morales lo agarró para sacarse una foto, algo que pasa mucho en la esfera política, de que vienen y te agarran, te sacan una foto, pasa con los jugadores de fútbol sobre todo, para validar esa política. Y bueno, era como una forma de validar como si en Jujuy Morales estaría haciendo minería, pero una minería sustentable, pongámosle, ¿no? Una minería amigable con los pueblos originarios. Sí. Después, ¿qué pasó? Le empezaron a llamar de los pueblos originarios, realmente representantes de los pueblos originarios, y el tipo dijo, no
Morales me engañó. Me siento en una emboscada. Le hicieron una emboscada, claro. Sí. Pero no es solo eso, sino que Morales ya se había reunido con el embajador de Sí, Estados el Unidos tiro por la antes. culata total, porque además ahí salió a decir, che, no, yo hablé y yo no vine a esto, o sea, yo no defiendo esto. Claro. Y quedó mal. Claro. Pero bueno, ahora la reforma constitucional trataba de quitarle más derechos de los que ya le viene quitando desde hace mucho a estas comunidades originarias. Bueno, ese fue uno de los artículos que con todas estas movilizaciones él tuvo que dar marcha atrás. Sí, pero básicamente, o sea, para mí, porque son muchos artículos los que se cambian. No, los que se cambian más o menos. ¿Es ese? O sea, los que... No, los que se cambian de la reforma constitucional. Digo, es una reforma constitucional atrás, claro. muy profunda, no, dio marcha atrás en algunos, en los más polémicos, pero creo que el foco está en el derecho a la protesta, en el uso de los recursos naturales y en el mismo sentido en el uso de las tierras para la explotación de esos recursos naturales, entendiendo que Jujuy es una de las provincias que tiene el litio, ¿no? Que es la discusión que hace años venimos diciendo la discusión que se va a dar, bueno, hello, se está dando. Y la discusión no es en una mesa de academia, está bien o no, hay un desarrollo verde o no hay un desarrollo verde. La discusión es muy concreta entre el Estado jujeño y las comunidades originarias que defienden los recursos y los otros que están compitiendo con Salta a ver quién les da las mejores condiciones a las empresas multinacionales. No me quiero poner pesada, pero esto es culpa de la reforma del 94, o sea, todas las reformas constitucionales se unen, porque en la reforma del 94 es cuando se establece que los recursos de las provincias son de las provincias y no son de la nación. No es que el litio es de Argentina, pero lo explota cada provincia. Entonces Vaca Muerta lo explota Neuquén. Y los salares de litio lo explota lo que le toca a cada provincia. Y eso es un problema a la hora de pensar, bueno, como Argentina, como República Argentina, ¿cómo queremos explotar esos recursos? O con qué tasas o con qué marco regulatorio. Eso es un problema que lo excede a Morales, pero que claramente él quiere tener mayor control sobre esa explotación de recursos. Lo utiliza a su favor, básicamente, ¿no? Para tener esa discrecionalidad como provincia subsoberana con sus propios recursos que están bajo su territorio. Ahora, ahí creo que hay un gris que no es tanto que depende, y de hecho medio que está a propósito, así que hay grises de que no es tanto que está mal que, por ejemplo, que las provincias puedan disponer de sus recursos naturales porque ellos podrían hacer un marco regulatorio particular, sino que incluso ellos, por más que puedan tener la disposición de sus recursos naturales, igual están atados a regulaciones nacionales. Y por ejemplo, esto del litio se desprende no solo de que Morales y Sáenz en Salta se peleen por ver quiénes son más concesivos con las empresas, sino de que hay una ley paralela que se votó también en los 90 con Menem y que nunca se cambió, que le garantiza a las empresas mineras, en abstracto, sobre todo al oro en ese momento, pero que hoy abarca de alguna forma el litio, que es algo que también se está discutiendo hoy a nivel nacional, pero que eso regula por encima de las disposiciones que puedan llegar a tener las provincias. Entonces ahí se mezclan estas soberanías o las disposiciones, esa es la palabra, sobre los territorios y los recursos naturales, pero tampoco se puede desligar por completo de este problema de que, bueno, pese a que los recursos no sean nacionales, los marcos regulatorios para las actividades sí los puede establecer el Congreso Nacional, modificando la reglamentación minera que hoy permite que Argentina sea uno de los países del mundo, o por lo menos de la región, que tiene las regulaciones nacionales más laxas para las empresas y que las empresas incluso lo dicen públicamente. Uno lee las entrevistas a los gerentes de esas empresas y dicen queremos invertir en Argentina porque tienen mejor marco regulatorio, o sea, básicamente nos cobran menos impuestos y nos dejan llevarnos todo afuera, ¿no? Y ahí en ese marco es que se pelean los gobernadores. En el marco de países en la región que avanzan en la nacionalización del litio, porque se entiende al litio como un recurso estratégico para el desarrollo de las industrias del siglo XXI. Ahora, en ese marco, y ahí es súper interesante en términos históricos, porque Chile, que Chile es como el sueño neoliberal, o ha sido el sueño neoliberal de la región, tiene nacionalizado el recurso. O sea, serán neoliberales pero no son boludos. Es como, bueno, pará, esto lo maneja el Estado y eso lo maneja hace 70 años. Entonces, si bien liberaron un montón de su cuenta capital, no liberaron el uso del recurso. De nuevo, en una región donde históricamente hemos sido saqueada en términos de recursos naturales para que la produzca el norte y después nosotros le tengamos que pagar por
por ese producto terminado. Y Entonces, digo, ¿cómo había dicho Cristina? ¿Qué vocación, de colonia, hermano? ¿Qué vocación de colonia que se tenés? lo decían directamente a Morales antes. Sí. Pero, bueno, y en ese marco hay un aspecto que es súper complejo ese marco. O sea, es Sí, obvio, que tiene tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, Argentina no puede nacionalizar el litio si el litio depende de las provincias. Exacto. Porque chocan Es muy difícil, esa reforma del 94, Dios. Es complejo avanzar en una política nacional, pero lo que sí se puede hacer es establecer una reglamentación nacional que, por ejemplo, establezca impuestos, porque los impuestos los cobra el Estado Nacional, para las distintas explotaciones o regímenes de subsidios cruzados, o por lo menos controlar el comercio exterior. O sea, si van a producir sin llevarse impuestos, que paguen retenciones, y en realidad no son retenciones, sino derechos de exportación, como hacen otras actividades como el petróleo, qué sé yo. Sí. Que son alícuotas bajas, pero... Y eso les daría más recursos a las provincias para poder mejorar la situación también de los docentes, de los enfermeros, de sectores que salen de ese presupuesto público provincial. Pero ¿qué pasa? No pueden hacer eso porque están más ocupadas compitiendo entre quién le da mejores... que tiene sentido en términos de mercado, ¿no? Están compitiendo a ver quién genera los mejores incentivos económicos para que las empresas vayan e inviertan, o sea, le den guita en su provincia, pero esa guita no logra quedarse en las provincias, entonces no logra que se desarrollen esas provincias que son ricas en recursos, pero que tienen una pobreza estructural propia del norte argentino, ¿no? Entonces, como es una oportunidad en términos de tener un recurso que es estratégico, tanto en el litio como en el caso de Vaca Muerta, pero sin embargo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es cómo no nos podemos quedar con nada de esa riqueza y a todo lo contrario, hay una competencia para ver cómo nos quedamos con menos en pos de que entre algún dólar en las provincias. Es triste, es realmente muy triste. Es cíclica esa discusión en la historia argentina. Sí, y es lo que está pasando. Jujuy es de los países que... De las provincias que mayor crece su... A Morales le gusta ese comentario. Su Producto Bruto Geográfico, es decir, el PBI, pero en la provincia que más creció en los últimos años, pero al mismo tiempo que tiene los salarios más bajos de todo el país, por ejemplo, de los docentes, que era lo que vamos a hablar ahora un ratito. Pero en ese marco, otra de las reformas que estaban adentro, un artículo dentro de la reforma de la Constitución, era que Jujuy podría avanzar en acuerdos con otras potencias económicas extranjeras. Es decir, con otros países para poder avanzar en acuerdos bilaterales con otros países para extraer estos recursos naturales. O sea, saltear a la nación, al marco nacional, para poder hacer acuerdos bilaterales con otros países. Y eso explica un poco como el embajador yanqui estuvo ahí hace un tiempo, el británico también. Es decir, hay todo un avance ahí de y ahí es Morales una pérdida de soberanía nacional impresionante. O sea, impresionante. Y ese fue uno de los artículos que también quedó y de los más polémicos, que por ahí no se discute mucho a nivel nacional porque quedó mucho con la protesta con mucho sentido, porque si no hay capacidad de protestar contra estas cosas, medio que todo el resto pasa a segundo plano. No, y es muy fuerte en términos, o sea, no sé si ir para el lado de la represión, pero la verdad es que hay algo ahí que le reclamo a los radicales, no sé por qué insisto, pero voy a reclamarle, porque Gerardo Morales es radical, aunque parezca un ultraderechista fascistoide, es radical, increíble. Y ahora, vos tenés una provincia cuya riqueza crece y vos no lográs priorizar servicios básicos como educación. Los radicales, o sea, se supone que el radicalismo era como, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿De dónde hay acuerdos, no? Pensando en un marco de campaña electoral, de que están todos tirándose con de todo. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos? ¿Que es importante la educación? ¿Es un acuerdo que se tiene en la política argentina? Evidentemente no. ¿Pero es algo que se podría pedir a la dirigencia? Y sí, boludo, o sea, es lo mínimo, es la formación de tus próximas generaciones. Enfermería, o sea, como venimos de una pandemia y vos no podés hacer que algo de esa riqueza del producto de tu provincia vaya justamente a los trabajadores de la salud. Realmente es como, se entiende también esta conflictividad social, ¿no? Se entiende esta escalada que viene habiendo, porque ante esa conflictividad social la respuesta del gobierno de la provincia fue... Bueno, la reprimimos. ¿Por qué? Porque vos no podés cortar una ruta, porque vos no podés manifestarte por tus salarios y pasa siempre con los docentes, y esto pasa en todo el país, que es, si vos te manifestás con tu salario, bueno, hacerlo en el aula, o sea, que no se note, o sea, no te manifiestes, o sea, bueno, morite con 67.000 pesos de salario, de los cuales 30.000 son informales.
Sí, no me acuerdo quién, leí una nota que ahora no me acuerdo quién le escribía, que decía Morales quiere que hayan protestas a la noruega pagando salarios a la peruana. Claro. O sea, no hay una correlación entre pagar sueldos de hambre, incluso por debajo del nivel de indigencia, como son 67 lucas, y al mismo tiempo querer que esa gente, proteste adentro de las aulas, firmando petitorios, haciendo estas cosas que nunca terminan. Que no sirven de nada, por eso no se hacen, o sea, no es lindo. O que se hacen, pero como un estadio previo antes de salir. Pero esta idea de que hay un gusto en manifestarse también es complejo, o sea, la manifestación, organizarse, poder sostener un espacio, nadie tiene ganas de hacer eso, pero nadie tiene ganas tampoco de ganar un sueldo, o sea, de trabajar todo el día para que al no llegar, no a fin de mes a irte de vacaciones a Purmamarca, sino a fin de mes y pagar el alquiler y la comida. O sea, estamos hablando de salarios de indigencia. Entonces, chicos, hay una respuesta social que es una respuesta material concreta. No, y te caes de frío, con el frío que hace. Salir a marchar ahora. Total. Y a que además te caen a palos. Y tenés que pasar la noche porque si no, si te vas a tu casa y volvés, capaz que está todo vallado y no puedes ir a ningún lado. Hay un montón de condiciones que hacen que, sea muy fácil verlo desde Twitter, que por ahí muchas veces también pasa, pero una vez que uno está ahí, incluso, a uno le da frío salir al laburo y volver, imagínate lo que es pasar todo el día en la calle. Yo no fui ayer porque tengo la garganta destruida y dije, no, chicos, un ejemplo de militancia lo mío. Pero bueno, ahí es donde se ve. Pero también uno dice lo fácil que fue ver por Twitter. Yo creo que me puse a llorar viendo 3 videos. Uno era una señora hermosa, ¿viste esa gente que habla muy desde el amor y que decís como, ¿cómo puedes mantener ese nivel de amor en un contexto de te van a cagar a palos? O sea, están los otros ahí preparados para cagarte a palos y le decía, creo que eran Purmamarca, y le decía tipo, hermano, vos sos igual que yo, sufriste igual que yo, como ponete del lado del pueblo, no sé qué. Y yo llorando, porque era como, ¿qué? ¿Cómo está pasando esto? Capaz acá, siento que por ser un contexto de ciudad también y demás, que hay como otras distancias, ¿no? Entre policía y manifestaciones. Lo da por perdido. Como que no hay un, che, hermano, vos también sos trabajador, ¿viste? Como que no pasa eso. No, y ahí era mucho más, directo, mucho más humano. Y también unos que habían encontrado que había 2 infiltrados en los grupos. Porque claro, son grupos más chicos, entonces es más fácil. Acá en Capital no te das cuenta si hay un infiltrado o no. Lo podés chequear y hay gente a veces que te das cuenta que es infiltrada. Pero en general es muy difícil darse cuenta. Y estaban rodeados, literal, rodeados de todo el resto. Y yo, los van a cagar a palos. Porque la verdad que es muy frustrante encontrarte con infiltrados. Son los que después hacen que te caigan a palos a vos. Y les decían como, no les vamos a hacer nada a nosotros, porque nosotros no somos como ustedes. Y yo llorando, porque decía como el nivel de altura ética y moral que tenés que tener para en ese momento que no te agarre la, che, te voy a matar. Es mucho y para mí es parte de que en muchos casos, justamente al ser comunidades más chicas y que tienen todo una lógica que es distinta a la lógica de ciudad, del sálvese quien pueda, de no sé qué, bueno, nada, tienen la verdad mejores respuestas que la que tendría yo, por lo menos en esas situaciones. Yo en esa situación no sé qué hago. Yo soy muy defensora de los derechos humanos, pero son momentos donde te pone te ponen en testeo esa humanidad. Sí, hay varias cuestiones que se pueden salir de ahí, como por ejemplo ver gente que le pone el mismo signo igual a la represión que hace el Estado con movilizarse y, no sé, y tirar piedras contra una valla, o tratar de tirar una valla, ¿no? Una cosa... La policía estaba tirando piedras. Además se pasó eso, sí, pero bueno. Sí. Pero gente que comparaba la toma del Capitolio en Estados Unidos, o lo que pasó en Brasil, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre del palacio, con los bolsonaristas, con esto frente a la convención constituyente, o igualando lo que es la represión con un enfrentamiento, como muchas veces se suele decir para bajar el precio a la represión, decir que fue un enfrentamiento, ¿no? Cuando hay un lugar que tiene armas. La tapa de Clarín era grupos violentos quieren incendiar la legislatura. Esa era la tapa de Clarín que salió en todo el país. O sea, cuando, el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene las armas para usar contra la población. Entonces, sí, se supone que lo tiene que hacer en un marco de respeto de garantías humanas.
Que claramente, bueno, ahí salió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, o sea, sabemos que la OEA no es un organismo, o si no lo saben, la OEA no es un organismo particularmente simpático con gobiernos progresistas, ni mucho menos, pero salió justamente a hablar en contra, y también salió, que es más importante que la OEA, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que fue como, che, chicos, hay marcos regulatorios internacionales, sobre todo en temas de pueblos originarios, porque son comunidades particularmente vulneradas en el derecho internacional por no tener una personería nacional que se sientan en Naciones Unidas. Entonces hay marcos internacionales que exceden no solo al gobierno de Gerardo Morales, sino a la nación argentina, y es como, che, ojo acá, porque no pueden hacer esto. Y ahí se marca un debate que ya viene desde hace un tiempo, que es que si están dadas las condiciones en términos sociales, si hay una licencia social para avanzar en toda esta reglamentación, particularmente de la violencia, en realidad de la protesta, claro, de la violencia institucional, para hacer frente a, por ejemplo, esta reforma que viene a sacar derechos o a eliminar la protesta social, ¿no? Que es lo que se viene tratando de instalar desde hace unos años, sí. De que, bueno, ahora se viene un cambio de gobierno a nivel nacional que va a tener que hacer ciertas reformas, como por ejemplo restringir la protesta social, y que como Juntos por el Cambio ganó las elecciones del 2021, hay un consenso más hacia la derecha de que va a permitir que se haga no solo que se regimente la protesta social, sino que también se hagan ajustes más importantes de los que ya se vienen haciendo cara a un próximo gobierno y a cumplir con las metas del FMI, a todo este cambio de época que supuestamente se viene en Argentina. Sí. Entonces, medio que todas estas movilizaciones, toda la respuesta de los pueblos y de la gente, de los docentes, de los estatales en Jujuy, medio que está desplazando un poco esa teoría, y por eso... Hoy bajaron los mineros, fue muy hermoso esto porque había una declaración de las empresas mineras tipo, no nos dejan trabajar, no sé qué, y bajaron todos los laburantes mineros en apoyo a las comunidades originarias. Otro momento donde lloré mirando Twitter. Sí, hay una solidaridad muy concreta porque también la represión fue tan feroz en esto de ir a buscar gente a la casa sin autos identificados, el pibe turista que lo agarran y le tapan la boca para que no pueda decir el nombre, digo, imágenes que hacen recordar a las peores épocas de la Argentina, y que creo que eso genera un rechazo social muy fuerte, muy evidente, pero también uno se mueve en ciertos nichos donde, como decís vos, ¿no? También esta represión feroz hizo que haya una mesa de unidad de Juntos por el Cambio, desde Martín Lustó hasta Pato Bullrich, diciendo, sí, apoyamos completamente al gobierno de Morales, esto es lo que hay que hacer. O sea, te están diciendo, no, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que estamos haciendo hoy, esto es lo que estamos garantizando y esto es lo que vos querés votar, que te caen a palos. No sé, chicos, yo ya hay un síndrome de Estocolmo que ya no puedo entender. Y en medio tratar de tapar la realidad, de ver a la gente movilizándose en contra de esas políticas para tratar de sostener un relato de que, bueno, todo el arco se corrió hacia la derecha. Nosotros como desde Juntos por el Cambio también nos estamos corriendo a la derecha desde hace 2 años bajo ese relato. Y bueno, si hay resistencia es porque hay una confabulación kirchnerista de izquierda. Eso fue rarísimo además. Tipo, la culpa es de la cámpora. Primero que si uno va a buscar los orígenes de esas organizaciones, digo, la reforma constitucional sale con los votos del PJ, o sea, rarísimo sea que sean los que te votan y que sean a su vez los que te quieren hacer el golpe institucional. Raro, los números no dan. Más allá de eso... Fueron 20 votos del PJ, ¿no? Sí, o sea, no salía sin los votos del PJ, de eso no hay duda, hay listas circulando por ahí. No, de hecho la izquierda se retira. La izquierda se retira, o sea, de última podés decir... Querés tener querés ser más macartista y decir, bueno, está bien, es la izquierda que no deja gobernar, entenderíamos ese recurso. Pero estamos tan cerca, o sea, estamos tan en campaña electoral que de repente es como, bueno, no, lo que pasa es que son ellos que se están preparando para no dejarnos gobernar, claro, porque nosotros cuando gobernamos vamos a avanzar en estas reformas y ustedes no nos van a permitir. Rebuscadísimo la narrativa, yo no la entendí la narrativa. No, sí, es... Porque creo que se basa en ese supuesto que se vienen dando, que es gracioso verlos, porque es como que se dan manija entre ellos para correrse a la derecha, sí, tratando de hacer una construcción de una realidad
basada en esto, en los números de las encuestas. Por ejemplo, con Milei primero en las encuestas. Claro. Ahora hay que ver dónde quedó Milei, porque hace como una semana que no pasa nada. Hay rumores de que se baja. Dicen ¿no? eso en Twitter. Todo el fin de semana con rumores de que Milei se baja, de que no conseguía candidato a la provincia de Buenos Aires. Va Píparo. Lo terminaron poniendo a Píparo y a... ¿cómo se llama el vice? No sé, me quedé con Caro Píparo. No, es un forro tremendo, ya te vas a dar cuenta. Porque, o sea, Me lo se hizo imagino. Oneto. No, sí, es conocido en redes y ok. en los medios porque sale todo el tiempo a defender Sí. varones para estar en contra del feminismo. Y él se hace Sí. conocido en redes por eso. ¿Oneto no es Florencia, Oneto? También, pero este no, este es otro. Ok. Este es un abogado, a lo burlando, Ok. pero más antifeminista todavía. Divino. Eh, Rejunte. Sí, es tremendo. Pero creo que ellos mismos se dan manija diciendo, Sí. no, en realidad tenemos el consenso social para hacerlo, porque bueno, en las elecciones de 2021 ganaron y porque ahora Milei va primero en las encuestas. Bueno, Claro. ahí está la discusión, que en este caso medio que en los hechos se está dando, lo cual es mucho mejor, pero por ejemplo que hace unas semanas charlábamos de que, bueno, Milei va primero en las encuestas. Cuando le hacen las preguntas un poco más incisivas a los potenciales votantes de Milei, le decían, ¿querés que no haya protesta social? El 80% decía que no, que sí, que no se puede eliminar la protesta social. ¿O ¿Querés que hay que dolarizar la economía? Bueno, ahí entraba Claro. un poquito, pero cuando le preguntaban por cuestiones como, no sé, privatizar empresas públicas, el 80% también estaba en contra. Entonces no es tan así, sino que es más una bronca que puede estallar por izquierda o en la calle, como está pasando hoy en Jujuy. Es que ¿quién va a estar a favor de, sí, que vengan empresas multinacionales, lleven el litio y no dejen nada en Argentina? Claro. La verdad, está buenísimo. No, nadie va a estar a favor de eso. O bueno, no sé, tenés que estar muy, muy, muy mal del bocho para creer que eso genera potencialidades de desarrollo. Pero más allá de eso, para mí, lo que está pasando en Jujuy, o no sé, tal vez es un nicho, ¿no? Pero es como... Obviamente que estamos en el medio de una campaña electoral y todo va a ser usado en esa campaña electoral, pero es muy importante, y esto lo digo como activista de derechos humanos, poder decir, esto está mal. O sea, está mal, y no solo Gerardo Morales viene haciendo como una militancia muy represiva en su provincia, y Milagros Salas es como el ejemplo que él usa para decir, mirá, yo tengo presa a Milagros Salas, o sea, a mí no me pasan estas cosas, o sea, lo dice como algo bueno, algo que, más allá del caso en particular, no se respetaron un montón de garantías constitucionales que las personas tenemos por ser personas y vivir en este país. Es muy peligroso para mí cuando estos temas pasan simplemente a hacer una campaña electoral, porque tenés gente dentro de Juntos por el Cambio que normalmente sería como la visión progresista, que podría ser un Martín Lustó, un Larreta, y de repente son todos lo mismo. O sea, de repente Larreta y Bullrich, y no queda clara la diferencia, ¿viste? Están todos con Morales, que iba a ser el vice de Larreta. Yo no sé si va a ser el vice de Larreta ahora, pero iba a ser el vice de Larreta. Lo vamos a saber para el próximo capítulo. Pero es fuerte eso. Y yo creo que, o quiero creer tal vez, que eso hace que pierda votos. Porque la propuesta que te caen a palos, o sea, tu propuesta de gobierno es, sí, los vamos a cagar a palos y va a haber un complot kirchnerista que no nos van a dejar avanzar. Es raro, chicos. Sí, pero es interesante lo que decís, porque si uno mira los tweets o incluso la conferencia de prensa, que no le importa a nadie, ¿no? Es más para ordenar su interna de Juntos por el Cambio, pero a nadie que vaya a votarlos, digo, o que esté pensando en votarlos. Si uno ve todas sus manifestaciones y sus gestos de unidad y de respaldo a Morales, porque forma parte de Juntos por el Cambio, es muy importante, es el presidente de la UCR a nivel nacional, tienen que ver más... Qué vergüenza la UCR. Está indignada con muy indignada, el partido chicos. centenario. Pero estudian su propio partido, era o sea, ¿de dónde vienen los radicales? No eran esto. Perdieron todas sus banderas, están en cualquiera. Espero no olvidarme del hilo que estaba teniendo, pero Perdón. no importa, pero porque está bueno, porque hay un intelectual supuestamente del radicalismo que decía, que hacía esta analogía con la toma del Capitolio, y uno le respondía en Twitter, che, pero entonces vos si hace 100 años para atrás estarías en contra de la revolución del parque, era, ¿no? La revolución de cuando la UCR, claro, en sus inicios se dedicaba a hacer movilizaciones. Y la reforma universitaria. Tenían armas, no iban a votar, claro, sí. Incluso antes de la reforma universitaria, uno le respondía en Twitter, bueno, bajo tu argumento, si no se pueden atacar las instituciones democráticas porque hay un consenso previo, no se puede hacer nada, ni siquiera la revolución del parque, que fue fundante para la UCR. Total. Por lo tanto,
justamente vos que sos un intelectual de la historia. Voy a hacer un punto ahí, después te dejo retomar tu hilo. Pero hay un tema ahí de qué es lo que queremos defender como Constitución Nacional, pero como en términos de discusiones que tenemos que dar en este momento, que yo entiendo, y además somos economistas, que estamos muy atravesados por una crisis económica, por alta inflación, por pérdida de poder adquisitivo de los salarios y demás, pero hay una cuestión de desarrollo internacional que tiene que ver con Vaca Muerta y con el litio, que es una discusión que se está definiendo ahora mismo. No es la discusión del futuro, es la discusión del presente que va a determinar ese futuro. Porque si esa discusión se pierde, entonces perdemos esa potencia de desarrollo en el futuro. Más allá de las discusiones ambientales, bienvenidas seas, pero esa es una discusión que se está dando ahora. Entonces, como no es menor... no solo las elecciones, no es menor esos debates y no es menor donde uno se posiciona más allá de la bandera que levante en relación a garantías constitucionales. Es eso. O sea, hay veces que el piso de acuerdo, tenés que buscar ese piso de acuerdo que sea el de derechos humanos. El de decir, bueno, está bien, esta gente, ¿no?, que encontró a los infiltrados y es como, no te vamos a matar y te vamos a colgar un palo porque sos un infiltrado. ¿Por qué? Bueno, porque sos una persona igual que nosotros, entonces, si vos me atacás, yo te voy a atacar, pero si no, no voy a proceder directamente a hacer ese ser horrible. Creo que hay que aprender de eso. No, pero y además, ¿quién mejor que las comunidades originarias para defender que no se haga mierda a la naturaleza, total, ¿no? Las condiciones ambientales? ¿Quién puede ser un mejor defensor de esas condiciones ambientales a la hora de discutir si es viable o no un proyecto en particular que quien vive ahí? ¿No? Por eso es muy importante, no solo porque, si uno se quiere poner en cínico, no es solo porque pobre los derechos humanos de ellos, hay gente que, bueno, nosotros vivimos muy lejos, por ahí no te importa, no. Justamente esas personas que viven ahí son las que tienen la mayor responsabilidad por estar ahí viviendo y la mayor predisposición y compromiso para defender que eso no se trate de un saqueo como viene pasando hasta ahora y con todos los riesgos que eso tiene. Pero volviendo a lo de Juntos por el Cambio, que es llamativo que todos ellos tuitean y hacen conferencias de prensa y ellos hablan de esto, de la violencia, del kirchnerismo y de la izquierda, pero centrado en el kirchnerismo por este juego electoral de este año, cuando en realidad las protestas en general hay más gente de izquierda, pero también otras organizaciones particulares del territorio, ¿no? Sí, hay muchas cosas propias. Claro, pero que ninguno de ellos se posiciona o habla sobre el contenido de la reforma, sino que dicen, como Morales cuando la presentaba, decía, esta es una reforma progresista. Y sí, que va a decir, todo el mundo dice que lo que está haciendo es progresista, pero ninguno de ellos dice, no, se elimina el derecho a la protesta. No, dicen, dicen, no, pero ellos son unos violentos. No es que están regalando el litio a las potencias extranjeras. No, ninguno de ellos dice nada, ni Larreta, ni Bullrich, ni Lustó, ni ninguno de ellos, sino que lo que hacen es tratar de, como decía Cande recién, de posicionarse en la campaña electoral. En el capítulo pasado hemos hablado sobre la falta de discusión de los programas económicos que tienen que ver con esto, ¿no? Quizás a propósito. Pero a mí me preocupa cuando todo se vuelve una campaña electoral y todo se vuelve algo con el cual pegarle a otro partido, siento que a veces se pierde de foco de qué verga estamos hablando, que muchas veces justamente tiene que ver con procesos, no solo procesos mucho más largos, sino donde tenemos que encontrar puntos de acuerdo. Yo veía, tuvimos unos días intensos de Twitter, ¿no? Pero en Twitter veía gente hablando de esto de Jujuy y decía, vos que no decís nada de lo que está pasando en Chaco. Hablar de un tema no hace que vos no hables de otro. A veces uno como comunicador tiene que priorizar cosas o el tiempo es limitado para hablar de algunas cuestiones. Pero el caso del posible femicidio, porque todavía entiendo que no está confirmado, así que quiero ser delicada con el uso de las palabras, entendiendo que no soy de judiciales. No, está desaparecida, pero no. Está desaparecida, pero todo parece indicar que además es el manual del femicida, ¿no? O sea, ellos son una pareja, ella se quiere ir, se quiere separar del chabón y él... Bueno, y ella desaparece y el principal sospechoso obviamente es el pibe que es el hijo de una familia que maneja muchos planes sociales. ¿Cómo? Es una organización social. Es una organización social, pero se me fue el nombre. Que tiene Emerenciano. Ahí va. Cerna. Sí. Bueno. O Sena. Sena, Emerenciano Sena.
que otros... Es la familia Sena, claro. Que es una familia muy importante en Chaco, que tiene mucha conexión con el poder territorial, y donde también es importante marcar esto, y que creo que los movimientos feministas y de mujeres es lo que más claridad tienen, de encauzarlo como un femicidio y como parte de una estructura social donde nunca logramos, por más que el 2015 haya sido como un punto de ebullición y una menos, nunca logramos bajar los indicadores de femicidios, entonces sigue siendo una problemática a tratar, y que también es una cuestión de derechos humanos, y también tendrían que dar las explicaciones y tienen que pasar por ese proceso judicial que esperamos sea lo más justo posible con Cecilia y su familia. Pero a mí me da mucho miedo cuando quedan como casos que se usan para pegarle a unos y a otros, y nos olvidamos de qué estamos hablando. O sea, en Chaco estamos hablando de un femicidio, en Jujuy estamos hablando de una reforma constitucional que pretende reformar, o sea, que salió la reforma constitucional, ya se aprobó, ni siquiera es que estamos en un proceso, y en el país estamos hablando de otras cosas y seguiremos hablando, y para eso hicimos un podcast que se llama Decimos Cosas. Pero es muy peligroso cuando cuestiones tan humanas y tan de derechos humanos y de cuestiones que queremos mejorar como sociedad, cuando quedan partidizadas, y parece que si hablas de una cosa es porque sos de un partido y si hablas de otra es porque sos de otro partido. Sí, no, es que además, o sea, la impunidad muchas veces es transversal a... Sí, la impunidad es del poder, y es claro, del poder económico, del poder político y de los poderes en general. Claro, y, o sea, eso no es particular del peronismo ni depende de la provincia. O sea, estamos hablando de la impunidad que tiene Gerardo Morales en Jujuy para hacer... Que votó con el PJ, además. Claro. Tipo, no le perdonemos eso, porque no salió solo los votos. O sea, no es menor eso. Hay una complicidad también, sobre todo en lo legislativo, entre normalmente el PJ y el radicalismo, que son como las estructuras más amplias a nivel nacional, que tampoco hay que regalárselo de un lado y del otro, porque si no es como... Solo Morales y solo... No, y que Morales gobierna con Massa, con el armado de Massa. El vice de Morales forma parte del Frente Renovador, y Massa coqueteó con Morales, o sea, sigue siendo un aliado táctico y estratégico. Hay que ver ahora qué pasa en estas elecciones, pero desde hace muchos años, incluso con la formación de Cambiemos en 2015, Morales estuvo a punto, él quería irse con Massa en 2015 en lugar de irse con Macri. Entonces ahí hay muchos lazos, no solo que los convencionales del PJ votaron a favor de la reforma, sino que en las legislaturas también votan todo el tiempo en conjunto y gobiernan en conjunto, incluso también más regionalmente, y también se ve con la reacción que tiene el gobierno nacional frente a esto, ¿no? Tampoco es que el gobierno nacional, no sé, Alberto Fernández parece que se tomó el fin de semana largo, pero no sé. No, pero dijeron que no van a intervenir en la provincia. Tuitean. ¿No? Es lo mismo, o sea, Guado de Pedro incluso tuiteó antes de ayer, pasó todo el fin de semana sin que se pronuncie el ministro del Interior, ¿no? Que es el que tiene hasta que no se pronunció Cristina, claro. No se pronunció nadie, que igual tiene sentido dentro de la lógica del cristinismo, el kirchnerismo. Puede ser, pero bueno, se supone que, por ejemplo, que Guado de Pedro tiene más autonomía para hacer política. Bueno, Malena Galmarini salió a tuitear también ayer, medio tratando de desprenderse de todo esto. Pero bueno, también el propio Guado de Pedro tiene mucha relación con ellos como ministro del Interior, han hecho anuncios de inversión y eso todo junto. Tiene una tarea como ministro del Interior, o sea, es su trabajo, básicamente. Claro. Entonces es como, ahí se ve cómo todo se mezcla. Y el caso por ahí de Chaco, si uno se pone a ver las relaciones políticas, de por qué se pone el foco, por ejemplo, en Sena, también es algo que medio que excede a lo que vamos a llegar a charlar hoy, pero todas estas... crecimientos de organizaciones paralelas del Estado, ¿no? Como que tienen tanto poder a partir de alguien que arrancó siendo un piquetero en su momento, en principio, y que organizó una organización social y que ahora tiene miles de hectáreas y que tiene todo un poder político y económico muy fuerte, también tiene que ver con un proceso que se viene dando y que también excede al peronismo, que es de si se quiere, la privatización de las organizaciones sociales y de la propia política social, porque hoy el propio Estado Nacional terceriza la asistencia social y las políticas sociales a las organizaciones que están en el territorio, ¿no? Que en algún punto fue una mejora en relación a si antes lo pensábamos que eran los punteros políticos, y eso cómo se pasó. Bueno, ahora hay organizaciones sociales que permiten otras formas de
organización, pero también de construcción de poder, en algunos casos con una construcción de poder mucho más popular y horizontal, y en otros casos con una lógica más cercana a lo que antes era el puntero político, ¿no? Como hay de todo ahí, porque también hay una construcción muy interesante de parte de esos movimientos sociales, sí, donde decís, bueno, che, esto es la construcción de algo distinto, de una economía popular, como con cuestionamientos y debates más profundos que me parece que se permitieron a partir de esa tercerización del Estado, de esos recursos que pasan por las organizaciones sociales, pero que bueno, que evidentemente tenemos que ir hacia otra estructura o hay que disputar cómo esas estructuras pueden ser mejores, al fin y al cabo, para transformarle la vida a la gente, que es para lo que están. Sí, que no sea simplemente... Qué cabroso el tema en el que nos metimos. No, que muchas veces pasa esto de la discrecionalidad a la hora de otorgar la asistencia social, la discrecionalidad para asignar planes sociales, ¿no? Algo que aparece muchas veces en el debate nacional, pero que Macri la profundizó incluso, o sea, volviendo a este problema de si es el peronismo o si es Cambiemos o los radicales, ¿no? Bueno, en eso Cristina ha mantenido, no sé por qué estamos tan cristinistas últimamente, habla por vos. Cristina ha mantenido esa crítica de si Evita los viera. Pero ahora parece que van juntos, de vuelta. No porque se viste sabe, que porque tienen una relación muy tóxica. Nosotros queríamos hablar de, obviamente, el cierre de, o sea, vamos a saber finalmente quiénes van a ser los precandidatos. Eso lo vamos a saber antes del sábado a las 12 de la noche. Ellos tienen una relación muy tóxica. ¿Quiénes? El movimiento Evita, como el gran movimiento, o sea, en términos territoriales y de construcción de poder, con Cristina y el kirchnerismo, que van y vienen. O sea, este año... A mí me pasa con el movimiento Evita que la gente que conozco que milita en el movimiento Evita la quiero muchísimo y respeto muchísimo su trabajo. Ahora, los dirigentes del movimiento Evita los desprecio profundamente. O sea, Pérsico me parece un nefasto. Ha dicho cosas terribles, como que estaba mal que la UH vaya a las mujeres porque eso hizo que las mujeres tengan mayor independencia, pero eso lo decía como algo malo, como que eso trastocó los valores tradicionales. Sí, andate a cagar. Bueno, y el otro es el Chino Navarro, que tampoco le tengo cariño. Entonces, digo, su dirigencia me parece nefasta. Yo creo que a muchos militantes también les parece nefasta. Pero tiene una construcción territorial en esto de las construcciones que se hacen desde abajo, que es interesante. O sea, los militantes de abajo y las cosas que hacen desde abajo es muy interesante. Y pasa con muchas organizaciones sociales que son muy grandes, porque es muy grande el movimiento piquetero y de organizaciones sociales en la Argentina. Entonces, hay de todo ahí adentro. Pero bueno, esto de Jujuy que se está dando también puede afectar fuerte a los cierres de listas. O sea, si uno mira hacia la superficie, parece como que esto ayudó a que Juntos por el Cambio se agrupe y diga, estamos todos con Morales. Y ayudó, por lo que se vio en Twitter ayer, a que, ¿cómo se llaman ahora? Unión por la Patria. Unión por la Patria. También salgan todos a tuitear en contra de Morales. ¿Scioli salió? Scioli salió, pero Scioli el fin de semana dijo de que si Patricia lo necesitaba, que la llame, y que él iba a llamar a Patricia a Bullrich si él ganaba. O sea, está más cerca. Históricamente Scioli estuvo más cerca de... Siempre fue un candidato más del establishment. Claro, más de derecha, ¿no? Sí. Lo mismo Massa. Ahí también. Ellos compiten ahí. Compiten para ver quién es más de derecha. Hoy a la mañana Navarro decía, por ejemplo, esto, que es el que habla con ellos particularmente, con Massa, Cristina, Alberto. Él decía, como estuvo hablando mucho de Morales, entonces en un momento dice, lo que yo sé, que el fin de semana se charló de que si hay paso entre Scioli y Guado, hay paso entre Scioli y Guado. Si hay lista única, es decir, si Scioli se baja, el candidato de unidad es Massa. Eso es lo que ellos dicen. Lo cual es bastante raro, ¿no? Que en este contexto Massa sigue teniendo fuerza para habilidad política. O sea, hay que reconocerle a Massa que tiene una habilidad política para quedar bien parado, que es increíble. O sea, es increíble, es realmente increíble. A mí, y ahí lo meto con el Fondo Monetario Internacional, que para el fondo, o sea, no se resolvió el tema del programa, que está virtualmente caído desde la última corrida cambiaria, el último estrés cambiario que hubo, que... no te gusta decirle corrida, le decís estrés. No le quiero decir corrida. ¿Quién le dice estrés? Cuando el Banco Central empezó a intervenir en los mercados cambiarios, fines de abril, cuando salió el número de abril de inflación, ahí se cayó el acuerdo porque se empezó a incurrir en herramientas que no se pueden usar en el marco del acuerdo y porque además ya incumplimos todas las metas habidas y por haber, no hay manera en que Argentina las cumpla. Entonces, el programa está caído. ¿Por qué no estamos en default? Bueno, porque siguen las negociaciones, van
8 semanas de negociaciones. A Macri en un mes le dieron el préstamo de 45 mil millones de dólares, pero hace 2 meses que el Fondo Monetario está como, ay no sé. Y para el fondo, dentro de las internas propias que hay en el FMI, que las charlamos 1.000.000 de veces, no es lo mismo estar negociando con un candidato a presidente que con un ministro de Economía, porque claramente es distinto. O sea, en términos políticos, en términos de que si estás negociando con alguien que termina su mandato en diciembre y chau, o si estás negociando con alguien que en realidad está preparándose para asumir en la presidencia. Entonces creo que eso también puede traer no solo contradicciones en términos de decir, che, la economía está muy mal, ¿cómo este chabón va a ser candidato a presidente? Sino contradicciones para el fondo de decir, che, ¿con quién estoy hablando? Ahí creo que hay dos cosas. Una es que si Massa sigue vivo como candidato o precandidato o en la rosca, es porque él, desde que asumió, desde antes incluso, es medio como una garantía para el establishment, para el círculo rojo, para los grandes empresarios, de cohesión con el peronismo para hacer las reformas que hay que hacer, que no son muy distintas las que piensa Massa que las que piensa Larreta, por ejemplo, ¿no? En términos económicos, de tener que hacer algunos ajustes, un plan de estabilización, una evaluación que... ¿Quién es el equipo económico de Massa igual? Yo eso no lo sé. No sé, pero lo digo en términos políticos, de que si haciendo todos esos ajustes que se supone que se vienen después de las elecciones, a Massa, como tiene atrás a Cristina y al peronismo, y tiene más cohesión política, no le pasaría lo mismo que a Morales en Jujuy. Claro. No tendría que salir a reprimir porque se le pudre la calle, sino que él tendría un mayor control de la calle, por ejemplo, con el Evita también atrás. Y con la CGT, que la CGT también lo está apoyando a Massa. Y está apoyando a Morales también, porque también salió la CTA a decir vamos a marchar en solidaridad con Jujuy, mismo CETERA acá, porque los sueldos docentes en Capital también son una poronga, y la CGT sacó un comunicado aclarando que ellos no van a parar. Tranqui, nadie creía que iba a pasar, eso sería como llueve. Claro, pero creo que hay mucha parte del círculo rojo, al cual la embajada de Estados Unidos no está exento de eso, apoya a Massa o apoyaría a Massa si fuera candidato por eso. No quiere decir que lo apoye frente a todo el resto, sino que no vería con tan malos ojos que Massa pueda llegar a estar. Y al mismo tiempo, me parece que está bueno decir de que si el acuerdo con el FMI está en pausa, no es porque Massa tomó una decisión soberana de poner en pausa el acuerdo, sino porque hubo una sequía y que eso hizo que caiga la recaudación del Estado Nacional, pero que Massa sigue haciendo un recorte en el gasto importante, por eso los docentes cobran lo que cobran, a los estatales también le está cayendo mucho el ingreso, a los jubilados, etc. Entonces, por más que Burrich haga campaña con el plan motosierra, como dice Cande siempre, bueno, ahora hay tijera igual, ¿no? Massa igual está metiendo la tijera. No, y esto de la protesta es muy fuerte porque... Nada, es como algo que se viene, que además Argentina tiene mucho el recurso de la calle. Mismo pienso acá, cuando fue lo de la luz, viste, como salís a la calle y sí, ¿qué es lo que haces? Como, y bueno, vas a salir a la calle, vas a reclamar, viste, como es un lugar eso hasta natural de decir como, bueno, ¿y qué hago? Bueno, salgo a la calle y no sé... yo mi primera experiencia fue en el secundario, me acuerdo que había un tema con los salarios de los municipales y fuimos a la plaza, porque tan radicales no éramos, o sea, como no cortamos una calle, sino que primero fuimos a una plaza y hablamos con toda la gente que estaba en la plaza y la gente de la plaza nos apoyaba, entonces ahí fuimos a la avenida y cortamos un carril en la avenida y fue como wow, súper revolucionario, pero como que se salió muy naturalmente y el apoyo de la gente, decir como, che, mira, mis docentes, tal cosa, y la gente como, claro, está re mal porque hay que financiar la educación, viste, como cosas que son acuerdos básicos de decir como, claro, sí, hay que poner plata en educación, es cierto, es importante. Pero sí, uno a veces ve, desde la tele, uno mirando la tele o uno del otro lado, cuando empieza a escuchar a muchos comunicadores, dice, bueno, por ahí le queda muy lejos la protesta social cortando rutas, cortando calles, dice, no, estos están locos, ¿cómo van a salir a cortar la calle? Hay que laburar, lo que sea, ¿no? Sí. Pero yo venido para acá me ponía... me acordaba de lo que vos decías recién, que me hizo acordar de la luz, cuando te cortan la luz, que en el verano pasó esto con el sur y ¿qué haces? Bueno, te cortan la luz y llamás a ver cuándo vuelve. Sí. Llamás, si no te dan pelota, vas a la oficina. Si en la oficina no te dan pelota, bueno, empezás a cortar las avenidas de las esquinas, algunos carriles. Te juntás con tus vecinos que están en la misma que vos, están todos hinchados y es como, che, alguien me puede escuchar. O sea, básicamente el reclamo en la calle es
che, alguien me puede escuchar, me está pasando esto, estoy acá y esto está sucediendo. Es la forma de comunicación colectiva que no sea Twitter, ¿no? Como, básicamente. Pero que van creciendo, porque vos haces algunas acciones que no molestan a nadie, porque llamás por teléfono, Sí. vas a la oficina, salís a la calle, empezás a cortar cada vez más carriles. Total. Y, por ejemplo, ¿cómo le volvió la luz a los últimos, los más rezagados que no tenían luz en Lugano, de Sur? Bueno, dejaron de cortar la calle y se subieron a la autopista. Cortaron la autopista y ahí se solucionó el toque. Claro, porque la calle en Lugano no importaba. Primero, claro, subieron a la autopista, la reta igual los reprimió, pero volvieron a subir y bueno, y ahí la luz volvió mágicamente a las horas, salió el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, hasta la reta tuvo que salir a decir que iba a regular lo que hacía de Sur, que supuestamente es es el más libre mercado de todos. Entonces, me digo que en algún momento a todos nos toca lo de la protesta social. A todos nos toca, totalmente. A todos nos toca. Y además hay algo de... Nosotros siempre hablamos de estas protestas sociales más progresistas, pero yo cuando vivía cerca del Congreso, hay protesta social de lo que quieras. O sea, hay antivacunas, hay, no sé, hay cosas que vos decís como, esto es real. Y por ahí son 10 personas, pero están ahí y están en su derecho de estar con un cartel y que vos veas y decís, bueno, son 10 gatos locos que están medio mal, pero bueno, están en su derecho. Como que la protesta social también es el derecho a que se pueda protestar en general. Obvio, son 10 personas, no van a cortar una calle, pues son 10 personas. O sea, hay una cuestión ahí de poder, de capacidad, sí, de acción, de movilización y de acción y de cuánto prende tu reclamo, ¿no? Digo, vos ibas a la plaza, decía lo de los duendes, prendía. Yo iba a la plaza y decía, no, ¿sabés que la vacuna del COVID viene con un chip? Bueno, por ahí no prende tanto, hermano. Date cuenta de esa comunicación social. Ahora, el derecho a la protesta es de todos y de todas, o sea, como la idea es que justamente vos puedas hacer eso y no por estar diciendo algo o por estar con un cartel te van a llevar y te van a tapar la boca y no vamos a saber a dónde mierda te están llevando. No, obvio. Es una garantía básica, o sea, es increíble, las cosas que hay que discutir, a veces siento que es como no avanzamos como humanidad. Depende de que ver con quién estás discutiendo, ¿no? Porque uno por ahí está en el micromundo de escuchar a Johnny Viale y a Feynman, que bueno, tampoco hay que ver si son tan representativos, que eso medio que se está cayendo. Sí. Hay que esperar a las elecciones, ¿no? Pero esto del consenso de que se viene la derecha, bueno, ahora la rebelión explotó por izquierda, Morales. Y en el mismo sentido, así como la rebelión y la antipolítica de Milei venía de imparable, no levanta en ninguna provincia, saca más del 3% y está cayendo en las encuestas de a 2 puntos por semana. Y ahora hay rumores de que se puede llegar a bajar. Entonces hay que ver, hay que tomar un poco con pinzas lo que escuchamos por ahí en los medios de comunicación. Estamos a 72 horas, no sabemos los candidatos. Ni ellos saben, me parece. No, es que nadie sabe. O sea, el nivel de incertidumbre es para hacer una serie de Netflix. O sea, la tiro nada Porque más. medio que es así. Nadie sabe. Es como, no sabes los candidatos, no sabes nada. Chicos, no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar en diciembre. Y que realmente es como en Borgen, ¿viste? En esa serie. Claro, no sé que si decís, no, eso no pasa. Bueno. Y que se termina, o sea, las últimas 2 horas es a muerte, el que entra, el que no, y acuerdan al filo del abismo, al filo de que sean las 12 de la noche y que no puedas presentar la lista, y ahí se termina resolviendo todo. En el mientras tanto, 150% de inflación proyectada este año. Yo que vos me pongo del lado de la gente que reclama por sus ingresos porque vamos a ser todos, así que fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Y bancamos a todo lo que se está movilizando en Jujuy. Pero por supuesto, allí estaremos. Desde este humilde espacio. Desde este humilde espacio. Hasta la semana que viene.